¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga. Vamos a la clase número 6, llamado a liderear, capítulo 8, líder hecho de barro. La primera pregunta es: ¿por qué se cree que algunos de los falsos maestros pudieron haber conocido la personalidad, modales y apariencias, estilo de la predicación de Pablo, con su cita? A ver, porque hablaban de sus defectos personales, de sus imperfecciones físicas, sus debilidades humanas, su apariencia y su forma de hablar. O sea, se ve que lo conocían bien. Esto es como cuando los enemigos van a una guerra y estudian bien al enemigo para saber cómo atacar. Parecía que estos ingratos veían a Pablo tanto como un enemigo que lo estudiaron y lo conocían muy bien. Segunda de Corintios 10:10 dice: Pablo citó lo que decían, la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Porque ya ven las ideas que dan algunos de que probablemente Pablo era chaparrito, medio jorobado, en un aspecto físico no muy agradable. La verdad es que a veces lo ponen peor de lo que en realidad era. Nos encontramos a Pablo allá como un Brad Pitt, ¿no? Una chulada de hombre. Bueno, pero en realidad parece ser que físicamente no era muy impactante su figura. ¿Qué es lo que algunos sugieren con respecto al aspecto físico de Pablo? Ahí va, que era jorobado, que sus ojos eran tan deformados que le costaba ver, ¿sí? Y se cree que la enfermedad que tenía, la 3, es con lo que dice Gálatas 4, 13 al 15. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechaste por la prueba que tenías de mi cuerpo. O sea, de entender que cuando va a Gálatas y le escribe, Pablo batallaba con esa enfermedad. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y lo interesante es lo que dice adelante, donde pues está esta satisfacción que experimentaba, le decía Pablo, porque os doy testimonio de que si hubieras podido, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelo. Da a entender que su problema entonces estaba en sus ojos. Recordemos que Pablo, cuando Dios trató con él, lo deja ciego por 3 días. Entonces, hay algunas secuelas de encuentros con Cristo. ¿Te acuerdas del caso de Jacob? Me lo vas a mandar como ejemplo de que cuando Dios trata con nosotros y cuando nos llama, a veces tiene que tocar una parte de nuestro cuerpo. Le tocó la coyuntura del muslo, algunos creen que le tocó el nervio ciático al pobre Jacob, y toda su vida se la pasó rengueando con un bastón. Es más, Hebreos dice que se adoró a Dios en su vejez apoyado sobre un bordón. Entonces, hermano, es un dato interesante. Probablemente le pasó a Pablo. Su encuentro con Cristo fue tan impactante que lo deja ciego. Después tiene que llegar a Ananías y orar por él. Entonces me manda el ejemplo de Jacob, ¿verdad? Y que se cree que por eso podía haber sido el problema de Pablo, de que su vista quedó afectada, y por eso los Gálatas dicen: en aquel tiempo cuando yo empecé con ustedes, si hubieran podido, se hubieran sacado los ojos y me lo hubieran dado. Ok, indica que sufrió una aflicción física que aparentemente tenía que ver con sus ojos. Gálatas 6:11 da un dato más: mirad con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. Y probablemente es que escribía con grandes letras porque le costaba trabajo ver. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase, me fue dar un aguijón. Entonces se cree que esa enfermedad también, algunos creen que el aguijón era espiritual. No, yo creo que era un aspecto físico, porque habla en mi carne, un aguijón en mi carne que le causaba dolor, y el aguijón causaba, y probablemente eran dolores intensos en su cabeza, en su vista. Ahí está el dato, hermano. ¿Cuál era, según los falsos maestros, la razón por la que Pablo les escribió la segunda carta en vez de visitarlos personalmente? Porque no era popular, decían ellos. Le faltaba carisma, era feo, era chaparro, no tenía la estatura, la fortaleza física ni la personalidad para gobernar. O sea, ellos decían esas mentiras de Pablo, que por eso es que Pablo no iba. Casi como un mexicano, eso típico, ¿no? Chaparro, chiquitito y juguetón, feo. No, hermano, bueno, yo creo que lo denigraban demasiado. La belleza de Pablo era más una belleza espiritual, física, era un gran siervo de Dios. Pero bueno, tampoco creo que haya sido así tan deforme como ellos lo ponían. La verdad es que los falsos, cuando van a criticar, critican de todo. ¿Por qué se dice que los falsos maestros también lo impugnaron como predicador? Decía que su facultad de hablar era menospreciable. Quizás era sobre el sonido de su voz, su capacidad retórica y de oratoria, su estilo de la predicación, el nivel académico de su contenido, o todo en conjunto. Porque en realidad, ya ven lo que decía Corintios, unos preferían a Apolos, otros a Pedro en vez de a Pablo, y Pablo era el fundador de ellos. Entonces, algunos decían: no, es que Apolo era más elocuente, tenía más ejecución de palabras, y algunos por ese aspecto, ¿verdad? Porque el nivel espiritual y el nivel de intelecto de Pablo era muy alto. Y él dice: yo no fui a ustedes con palabras de sabiduría humana. Pablo no era tanto en ese sentido, a pesar de conocer y usar
saber retórica. A él le gustaba ser más directo, más crudo, podríamos decir. Entonces, quizás por eso es que se referían a ellos, ¿verdad?, de esa manera. ¿Cuál es el verso que resume su respuesta al ataque de debilidad y qué es lo que manda a decir a Timoteo? De buena gana me gloriaré, dice Pablo en 2 Corintios 12:9, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oh, gloria a Dios. Doy gracias a Dios que me fortaleció, Cristo Jesús. Me tuvo por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. Y yo creo que todos nosotros que estamos acá, Dios no me escogió a mí por ser el mejor, mi hermano. Yo era un perdido. Y de seguro tú que sirves al Señor, lo mismo. Dios no escoge lo mejor, escoge lo inútil, lo débil, lo flaco, ¿sí? Lo que es débil para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a lo rico. Me mandas la cita, ¿sí? Está en 1 Corintios. Y creo que por eso escogió a Pablo. Dice, yo era blasfemo, me puso en el ministerio, no porque yo haya sido el mejor, una chulada de persona, era un ángel. Bueno, no, era un ángel caído quizás, pero el Señor lo rescató. Me mandas esa cita igual de 1 Corintios, donde dice, Dios no escoge a lo sabio, a lo rico, a lo fuerte, sino lo contrario, a lo débil, a lo inútil. Pablo no se predicaba a sí mismo, en otras palabras, Pablo no era importante. ¿Cuáles son las imágenes que usa en 2 Corintios 2 y en 4:7 y los otros versos que nos tomó prestado la imagen, hermano? En 2:14 dice, un incensario como instrumento para manifestar el olor de su conocimiento. Qué hermoso texto. Y en el 4:7 decía que era un vaso de barro con tesoros dentro. Sí, hay un tesoro dentro, pero somos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pues tú y yo somos de barro, nos quebramos, somos rompibles, somos frágiles. No somos de peltre. Acá en Tabasco se usa la palabra un bote de peltre, que se apostilla pero sigue sirviendo. No somos de aluminio, menos. No, hermano, ni tampoco de cristal cortado. Somos de barro, nos rompemos facilitos. Así que nada de que nos sintamos la gran cosa. Es traída de Jeremías 18:3-6, donde está el alfarero trabajando el barro, ¿verdad? Y si lo rompe, lo vuelve a hacer. Y de Romanos 9:21 igual. ¿Y quién eres tú para decirle al alfarero por qué me hiciste así? Así que qué hermosa es esa figura, hermano. ¿Qué representa el barro? A la humanidad caída, sucia, desordenada, sin virtud inherente o la excelencia por sí misma. Su utilidad se deriva del trabajo del alfarero. Mi hermano, esa es la verdad. La gloria es para el alfarero. ¿Y cuántos cantos hermosos no hay, hermano, de esto? Yo quiero ser, Señor amante, como barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Ah, hermano, qué bendición. Qué bendición es, hermano, ser parte, ¿sí? De algo que Dios va transformando como barro, sí, pero quiero ser. Me mandas la letra de ese corito y ahí te la di hasta la tonadita para que te la aprendas. Otro que dice, barro en sus manos, yo quiero ser, barro en sus manos, yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerme a tu manera, pues para eso yo estoy aquí. Ah, coritos viejitos, pero muy bonitos. Me mandas por lo menos la primera, el renglón de las dos cancioncitas esas, ¿no? Son muy bonitas. Y pues ahí te doy hasta la tonada por si te gusta. Los mejores líderes de la Escritura fundamentalmente cometían errores. Abraham sucumbió ante los temores y mintió vergonzosamente. Moisés reconoció abiertamente que era tardo en el habla y torpe de lengua. También tuvo problemas repetitivos de mal temperamento. Golpeó la roca. David cometió adulterio y asesinato. Bárbaro. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Abraham era el amigo de Dios. Ve la calidad de persona. ¿Tú crees que Dios escoge a gente perfecta? No, eran gente imperfecta, pero seguía tratando con ellos y trabajando con ellos. Elías sucumbió ante el temor y la depresión por el aviso de la reina que lo iba a matar y se metió y quería que Dios le quitara la vida. Isaías confesó que tenía una boca impura en medio de un labio impuro. Isaías 6. Jonás, ¿qué decir de Jonás? Huyó, se embarcó rumbo a un lado contrario donde Dios le pedía que fuera. ¿Sí? Los discípulos lo abandonaron. Pedro se avergonzó, lo negó. Bueno, hermano, todos tenían fallas. Y Pablo igual las tenía. Los mejores líderes de la Escritura fundamentalmente cometían errores.
Y hermano, eso nos muestra que Dios es un Dios que trabaja con gente imperfecta para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Ahora, no nos podemos agarrar de esto como pretexto para pecar, cuidado, sino al contrario, decirle, Señor, ayúdame, no me dejes caer en tentación. Que no seamos el Pedro que dice, no, Señor, aunque todos estos te hayan fallado, yo nunca. No, sino nosotros tenemos que estar firmes en Cristo para no caer en tentación. Después de citar varios personajes bíblicos que cometieron errores, ¿a qué conclusión llega MacArthur? Mire, todos eran hombres de barro, imperfectos y frágiles, al igual que cualquier recipiente terrenal, todos hermanos. Entonces, al fin de cuentas, nos damos cuenta, ¿verdad?, que todos eran barros imperfectos y que Dios puede usar a cualquier persona. Si usó a esa persona, te puede usar a ti. ¿Cuál era la debilidad por las que era atacado Pablo en Corinto, hermano? Primero, vea, no eran tendencias pecaminosas, sino limitaciones humanas normales, fragilidades físicas de él, defectos en su estilo de liderazgo, defectos en su forma y cómo se comunicaba, en su forma de hablar. Todo eran supuestos porque ni siquiera eran reales. Pero hermano, eso es lo que hace. No era que Pablo fuera un pecador. A veces luchaba con el ego, con el yo, sí. O que se caía demasiado y que los otros valoraban más a otros. Por lógica, eso a cualquiera le afecta, le duele. Y era humano Pablo. ¿A qué representa el tesoro del que habla Pablo diciendo que está en una vasija de barro con sus 3 citas, hermano? Primero, a la promesa del nuevo pacto, 2 Corintios 3, 7 al 18. Segundo, al mensaje del Evangelio, 4:3. Qué hermoso mensaje. Y tercero, al conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, ese es el tesoro que hay en los vasos de barro. Ese es el tesoro, para que entiendas, hermano, ¿qué es lo que a ti te da valor? ¿Tú mismo, al que tengas dones, capacidades? No, es el tesoro escondido que un día Dios te ayuda a encontrar. O mejor dicho, que el tesoro te encontró a ti y te llenó y te convertiste en un vaso de barro que llevas un tesoro adentro. Me vas a mandar las citas de las 2 cosas que enseñan esas parábolas: el tesoro escondido y la perla de gran precio. Tú tienes ese tesoro escondido en tu alma y tú tienes la perla de gran precio en tu alma, y eso es lo que le da valor a tu vida. Me mandas las citas de esas parábolas, ¿sale? Que están... Ok. Considerando nuevamente su naturaleza, ¿qué es simplemente una vasija de barro? ¿Qué es? Simplemente barro sucio. Sucio, barro horneado. Así de simple. Y válgase la redundancia. ¿Por qué tanto? Porque se nos debe quedar en la mente: yo soy polvo, al polvo volveré. Mira, Dios sabe que eso es lo que somos, aunque a veces se nos olvida. Se acuerda de que somos polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Hermano, somos de barro. Nos vamos a deshacer un día. Y el Señor vendrá por nosotros, pero Dios va a cumplir ese propósito en nosotros. ¿En qué se deleita Dios y cuáles son los versos que muestran que esto lo sabían los corintios? En escoger a las personas de baja categoría, simples, comunes, despreciadas e innobles, que la sociedad llama buenos para nada, personas simples e imperfectas. En eso se deleita Dios. Ese es su gozo. Vea, Cristo escogió no lo mejorcito, gente del vulgo, pescadores, publicanos, a los que odiaban los demás, cananitas, revolucionarios judíos. Ese era el grupito que escogió. Esos son los 12 hombres que cambiaron al mundo. Y dentro de uno que casi era el mismo diablo. Fue su plan escogerlo así. Así que, hermano, eso es lo que hace Dios. Y esto erais algunos de ustedes, dice 1 Corintios 6, 9 al 11. Una lista ahí terrible lo de Corintios, ¿verdad? Se echaban con varones, de todo había. Eso era la iglesia. Ahora nuestra iglesia está formada por gente maleante que fue transformada por Cristo, gloria a Dios, no por gente perfecta. Y ahí está la cita que pedí hace rato. ¿Qué es lo maravilloso de nuestra debilidad y cuál es la realidad del llamado? Nuestra debilidad no afecta a la causa de la verdad, más bien es una ventaja, porque nos hace a un lado para dejar que el poder de Dios haga el trabajo. Y Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La realidad es esta: conocer nuestras debilidades no es una desventaja, hermano. Es esencial para lo que hacemos como líderes. Por lo tanto, junto a Pablo podemos regocijarnos en esa debilidad. Pablo termina diciendo, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando me da tos, soy fuerte. Bueno, perdón, hermano. ¿Qué es lo que puede hacer el pecado con respecto al liderazgo?
lo acaba. Es un detrimento, pérdida o quebranto serio para el liderazgo. Puede descalificar de manera permanente para el liderazgo. Sí, le da un tiro de gracia a una persona. Es difícil. No estoy diciendo que no pueda haber restauración o se levante, pero el pecado hace bastante daño. Y hermano, ¿y sabes cuál es la idea del diablo principal hacia el liderazgo? Atacarlo directamente. Porque si hiere al pastor, las ovejas serán dispersas. Si hiere un líder, todos los que siguen a ese líder y lo hace caer en un pecado de escándalo, se van a escandalizar y le va a hacer daño. Así que mucho cuidado con el pecado, porque hace bastante daño. Hermano, herido el pastor, las ovejas serán dispersas. Me mandas la cita de eso que dijo Jesús. ¿Cuál debe ser la actitud correcta del líder hacia el pecado entonces? Debemos odiar con todo el corazón santamente el pecado. Y debemos ser constantes y arrepentirnos continuamente y cultivar un corazón humilde y arrepentido. Y odiarlo, hermano, o sea, como tal, con todo el corazón. No es malo. No odiar al pecador, odiar al pecado. ¿Por qué se dice que los líderes siempre tienen pruebas, hermano? El liderazgo tiene que ver con personas. Y estas causan problemas. Deben aguantar todo tipo de prueba, incluyendo la presión, la perplejidad, la persecución, el dolor, las traiciones, las infidelidades de la gente. Hermanos, duelen, sí, pero de modo, se tiene que aguantar. ¿Cuáles son los 4 tipos de contrastes en las pruebas de Pablo? Mira, los 4 tipos son atribulados, pero no angustiados. O sea, no podemos evitar estar atribulados, pero sí podemos evitar estar angustiados por largo tiempo. No quiere decir que no nos vamos a angustiar ni un ratito. No, hermano, no malinterpretemos esto. Pero no podemos vivir angustiados toda la vida. Ahora, yo aprendo de Cristo. ¿Te acuerdas cuando estaba orando en Getsemaní? Le dice a sus discípulos, ayúdenme a orar porque estoy angustiado hasta la muerte. Pero no vivió angustiado el Señor. No, hermano. Estuvo angustiado en ese momento, sí. Hay momentos de angustia, sí. Pero no voy a vivir angustiado todo el tiempo. Me mandas la cita donde Cristo dice eso. Estoy angustiado hasta la muerte. Podemos estar en apuro, sí, pero no desesperado. Nos desesperamos un ratito, pero después me viene la paz y la confianza que Dios me va a ayudar en este apuro. Porque no quiere decir que no me voy a desesperar nunca, no. Perseguido, pero no desamparado. No puedes creer que estás desamparado. Dios es tu ayudador. Dios nunca nos va a dejar. Así que no nos sintamos desamparados. Derribados, pero no destruidos. No, mi hermano, no estamos destruidos. Aunque a veces podamos tener una caída, nos vamos a levantar. David decía, ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos de pie. Me mandas ese salmo, ¿sí? Y es fuerte. Algunos dicen que es pretexto para caer. 7 veces cae el justo y se levanta porque Dios sostiene su mano. No es pretexto para caer, pero si te caes, Dios te va a ayudar a levantar. Derribados, pero no destruidos, porque tenemos un Dios que nos levanta y nos ayuda a seguir adelante. Hermosos pasajes. Me mandas esas citas que di, son 2, ¿sí? 7 veces cae el justo y se levanta porque Dios sostiene su mano, y el otro que es un salmo, ¿verdad? Ellos flaquean y caen, nosotros nos levantamos y estamos de pie. ¿Cuáles son los versos que cita MacArthur donde Pablo cuenta que sufrió de todo y en lo cual se hizo más resistente, y qué principio surge de allí? Hermano, 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. De todo pasó Pablo. Se hizo más resistente. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia. Entonces no es que no se angustiara Pablo. No, sí se angustiaba, hermano, pero no era permanente. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes, le decía a los corintios. Nosotros débiles, pero ustedes fuertes. Nosotros honorables, mas vosotros despreciados. Mira, vosotros, honorables, nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Qué teología de prosperidad ni que nada, ¿verdad? Esta es la realidad con lo que Pablo luchaba. En 1 Corintios 4, 10 y 11 dice eso, y también los otros en 2 Corintios 6, 5. Dice en el 4, 12 de 1 Corintios, nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen, bendecimos, padecemos persecución, la soportamos.
padecemos críticas, aguantamos, nos difaman, rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. El principio que surge es, el líder es resistente. Aguanta, hermano. Ya sea como líder de tu familia, como líder de una empresa, como líder de la iglesia, como pastor, como que está al frente, aguanta, el líder es resistente. Dile a Dios, Señor, ayúdame a resistir, a aguantar, a estar firme. Porque a veces los embates y las pruebas son duras. Las pruebas de que Pablo cuenta en 2 Corintios 11, 24, 28 son impresionantes. Pero ¿por qué dice MacArthur que las pudo resistir? Hermano, estas son las pruebas, mira, que menciona Pablo. Las voy a mencionar porque están bárbaras. ¿Son ministros de Cristo? Dice Pablo, como si estuviera loco. Hablo, yo más. Y empieza a mencionarlas en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¡Qué bárbaro! En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque a veces hay falsos hermanos y hay peligro, porque acechan en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la persecución, oye, la preocupación, perdón, por todas las iglesias, por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Tú crees que el pastor no se enferma? ¿Que sus hijos no se enferman? ¿Que su esposa no se enferma? Sí, nos piden que oremos por los enfermos, pero nosotros también nos enfermamos. Y oran por nosotros. A veces ni se enteran. Bueno, porque a veces no lo ideal es haya comunicación y se esté pendiente de la salud de ellos. ¿A quién se le hace tropezar? Dice Pablo, yo no me indigno y no me molesta y no me da coraje y no me molesto con los que hacen tropezar a otros. Hermano, son muchas las pruebas. ¿Qué es lo que muestra todo esto? Tenía una resistencia invencible, como dice MacArthur, por el poder de Dios que trabajaba en él. Esa es la clave. Ahí está la victoria. Vamos a la 21. ¿Cuál es la prueba innegable de que Pablo es un verdadero siervo de Dios? Hermano, de que siendo solo una vasija de barro humilde, entonces la única explicación posible de una vida tan notable, especial, era el poder de Dios. Esa es la clave. Eso es lo que lo hacía diferente, hermano. ¿Sí? Explique lo que significa siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo? La clave está en la palabra siempre. No había descanso de ese sufrimiento. Era una clase de muerte diaria y perpetua. Y los versos, hermanos, son tremendos. Cada día muero. ¿Sabes que si tú no estás consciente de esto, hermanos, no vas a poder funcionar? Mira, se cuenta una ocasión de unos misioneros que van embarcados, hermano, hacia una zona de África. Y los tiempos donde las cosas estaban terribles, no se colonizaba todavía África. Y cuando va el capitán del barco, le dice a esos misioneros, oigan, ¿a qué van allá? Allá les van a matar, allá les van a asesinar. En verdad es un continente que es muy reacio con la gente blanca, les van a matar allá en África. ¿Y saben qué dijeron los misioneros? No nos preocupa, ya nosotros vamos muertos. Ya nosotros vamos crucificados juntamente con Cristo Jesús. Ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. La única forma de ir a predicar el Evangelio a esos grupos es cuando tú ya moriste en Cristo Jesús. Al mundo y a todas tus pretensiones. ¡Wow! ¡Qué impactante palabra de estos misioneros al capitán del barco! Me mandas esa breve ejemplo de esto, de cada día muero. Y el texto bíblico, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, o sea, ya morí. Cada día muero, decía Pablo. Tremendo. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos como ovejas al matadero. Romanos 3:36, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Gálatas 6:17. El sufrimiento es inevitable para cualquier líder, hermano. Que si le vas a entrar al liderazgo, tienes que entrarle consciente de que va a haber bronca, va a haber sufrimiento, no va a ser sencillo, hermano. Esto implica mucho compromiso.
Aunque ninguno de nosotros sufriría ni una fracción de lo que Jesús sufrió, muy pocos son llamados a sufrir lo que Pablo enfrentó. Que es lo que todo líder sí tendrá que participar de algún sufrimiento. Un verdadero líder debe estar dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque de que vas a sufrir algo. Ahora, hay de lugares a lugares. Vivimos en un país donde, acá en México, porque hay hermanos de otros países que sé que están estudiando con nosotros y que quizás el nivel de persecución o sufrimiento son distintos. Hermanos de Venezuela, hermanos donde tus líderes comunistas son fuertes. Y acá pudiera haber un día de libertad, un día pudieran cambiar las cosas. En otros lados las cosas son distintas. Entonces, hermano, distintos tipos de sufrimiento, pero de que un líder va a sufrir, de una u otra manera lo va a sufrir. Y 2 Timoteo 2:3 dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. No puedes evitarlas, hermano. ¿Qué sucederá cuando aprendamos a aceptar las pruebas, angustias y la aflicción como amigos y recuerdos de nuestra propia debilidad? Nos volveremos más dependientes del poder de Dios. Por lo tanto, somos líderes más efectivos y mejores testigos de Él, porque su vida se desata en nuestra muerte. Hermano, por favor, es importante que tú entiendas que tú y yo llevamos en nuestro cuerpo la vida de Jesús, pero también la muerte de Jesús, para que un día también en su resurrección nos gocemos con Él. Tenemos que estar conscientes de esta verdad. El liderazgo es difícil, no es fácil. Hermano, tú eres de barro, yo soy de barro, pero dentro de nosotros tenemos un tesoro glorioso que es Cristo Jesús, y con Él aguantamos lo que venga. Por eso la cita de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de Filipenses 4:13, aplica para líderes en sufrimiento, porque Pablo le escribe ¿dónde? Desde la cárcel. Así que ánimo, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te fortalezca y te ayude a entender estas grandes verdades. Y seguimos aprendiendo más de su palabra. Un abrazo a todos.